Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Noche Mágica, aquí en Onda Fallera Televisión. Saludos de Pedro Castedo y pues nos disponemos a dar inicio pues a otro programa, ¿verdad, José Miguel? Pues sí, el número 7 hoy. Oye, eso hay que celebrarlo, ¿eh? Sí, ya sí. veo yo aquí el champán. Sí, no lo digas que luego... Sí, La marca, digo, la marca. No, la marca no, pero sí que, oye, es algo que está muy bien. Además ha sido muy bien, ¿eh? Has puesto una cantidad muy bien de champán. Y tenemos hoy aquí con nosotros a Francisco Tomé, que nos va a hablar de numerología, ¿no? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Francisco Tomé y pues venimos a explicar un poco de qué se trata el tema de la numerología y a ver si os interesa y os gusta como me ha gustado a mí. Por supuesto que sí. Antes de dar comienzo a la entrevista, nos gustaría que te presentes un poco, que nos cuentes un poco cuál es tu trayectoria, en fin, que abras un poco de camino para que la gente sepa un poquito de todo tu historial, de todo lo que vas haciendo hasta el día de hoy. Bueno, pues empecé con la numerología pues hace cuestión de 9 años. Ya me venía de atrás y pues tuve contacto con una profesora de numerología, se llama Angelines, a la que le tengo mucho cariño y mucho afecto porque fue la que me acabó de descubrir este mundo y dármelo a la práctica. Y bueno, pues a partir de ahí, la verdad que la numerología lo que te abre es un camino inmenso, tanto a nivel de estudios numerológicos de personas que ayudas en su camino, pues más que nada a comprender las cosas que le pasan y por qué le pasan y cómo le suceden. Y luego realmente pues también es un camino más que nada de buscar. Es una búsqueda constante que te lleva a muchísimos temas, tanto a la cábala como a las letras hebraicas, como a los nombres de Dios. Es un tema, la verdad, que apasionante. Te descubre un mundo muy amplio en el que no paras de investigar porque una cosa te lleva a otra y es, vamos, un constante buscar. Tiene que ser apasionante. Sí, la verdad que sí. Pues José Miguel, veo que esta noche vamos a tener aquí algo muy interesante, algo pues para ir descubriendo, ¿eh? Porque yo creo que nos va a apasionar a todos. Sí, por eso te he dicho que hoy era el 7º programa. Sí, el 7º programa, sí. Pues nada, Paco, bienvenido. ¿Y qué es lo que más te llama a ti la atención de la numerología? Bueno, realmente lo que más realmente llama la atención de la numerología, aparte de, claro, lo primero que te llama la atención de la numerología es el buscar tus números. El primer contacto con ello es el buscar tus números, a ver si realmente coinciden con lo que tú crees que eres o que te está pasando o que te puede suceder. Pues es lo primero que buscas. Pero claro, una vez ya has llegado ahí, has visto que sí, que tiene una cierta afinidad con todo lo que te está pasando, con cosas que dices, pues realmente lo que me está pasando es lo que reflejan estos números, una cosa que va sumando números y después pues es así. Y bueno, pues aparte de eso, pues es el camino de búsqueda que te acompaña, que luego ya te abre un camino interesantísimo. Yo, bueno, sabes que también trabajo un poco con los números y los números te persiguen, hay veces que te persiguen los números. Sí, es así. Es muy curioso, a mí concretamente el 11 me persigue. Hasta aquí donde estamos es la manzana 371, que suma 11. El caballero es 11, mi casa es una casa 11. Bueno, entonces, ¿qué significa cuando se te repite en tu vida muchas veces un número? Cuando un número se repite mucho en tu vida, que además es muy común, lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe de estos temas y no les presta atención. No es consciente realmente de ellos, pero se suelen presentar bastante en la vida. Y lo que pasa es que esos números se manifiestan en nuestra vida, apareciéndose pues bien en matrículas, en números de casa, en portales, mirando el reloj, en el móvil. Es porque esos números vibran contigo. De una manera especial, tienen una vibración que es la que hace que se manifieste y que tú los percibas. Es como cuando tú estás malo del ojo y te ponen un parche en el ojo, pues cuando sales a la calle te tropiezas con muchísima gente que lleva el ojo tapado y tú hasta ese momento no te habías dado cuenta de la gente que hay con el ojo tapado porque tiene una enfermedad en el ojo. Sí. Pues pasa exactamente igual. Tener conocimientos de numerología puede llegar a cambiar tu día a día, incluso tu vida. Sí, porque realmente te cambia la perspectiva de muchas cosas. Entiendes la vida de otra manera. No es un cambio radical, es un cambio, la verdad, que hay que ir asimilándolo. Lo que pasa es que sí que te abre a plantearte muchas cosas de la vida y el porqué. Es un camino también que realmente hay mucha gente que llega a la numerología
pero realmente numerólogos ahí no hay muchos. No hay muchos. También es una ciencia un poco marginal, digamos, de una manera así un poco, porque digamos que la hermana mayor, la astrología, pues se ha instaurado como ciencia y la verdad que le ha quitado mucho protagonismo. Y luego pues el tarot también, porque es una ciencia, el tarot es una ciencia adivinatoria que te dicen lo que te pueda suceder, lo que te va a suceder, que normalmente sí que te sucede, y entonces claro, la gente en la numerología también va buscando un poco ese tema, el que con tus números pues te digan, sobre todo lo primero que te dicen, ¿qué número puedo jugar de la lotería? Pues eso no te lo va a decir. Evidentemente. Porque si no, no estaríamos aquí. Exactamente. Está claro. Y menos un numerólogo que ya había sacado la fórmula. Sí, es verdad que no es cierto. Pero podemos conseguir cosas con la numerología. Sí, se pueden conseguir cosas. Sí, se pueden conseguir el vivir mejor, de una manera de integrar tu vida realmente a lo que realmente has venido a hacer aquí. A sentirte mejor equilibrando tus números, porque ves tus carencias, ves tus defectos, ves tus dones y ves tus desafíos. Lo primero que llama la atención en la numerología es que la gente lo primero que se fija es que, pues, en que este señor de aquí enfrente, mi vecino, pues vive muy bien, sale todos los domingos, tiene un chalet, tiene un coche, y yo esas cosas no las tengo. Pero claro, siempre vemos lo de los demás, no lo nuestro. Los desafíos que tú tienes, ese señor te verá a ti y dirá, pues mira, este señor se dedica a hacer una cosa que a mí me gusta, pero que yo no puedo entender cómo lo hace. Entonces, claro, hay una ida y venida de cosas que, claro, son los desafíos que tenemos en la vida y que a través de la numerología podemos conocerlos. Y eso lo descubrimos haciéndonos una carta numerológica. Una carta numerológica. ¿Se llama carta numerológica? Sí, una carta numerológica, la que viene pues toda la información que es una carta, pues eso, todo te va explicando pues poco a poco. ¿Van a enfocar en la cámara? ¿Puedes? Sí. Para hacerte una carta numerológica, ¿qué datos son los que se necesitan? Pues se necesitan básicamente el nombre completo, nombre que figura en tu inscripción de nacimiento. Eso iba a preguntar. Y tu fecha exacta de nacimiento. Con esos datos son básicos, con esos datos ya se puede trabajar. También se puede añadir la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. También aporta la información, pero ya no tan trascendente como lo que nos va a revelar la fecha de nacimiento en sí y el nombre completo de nacimiento. Que es lo que te ponen cuando tú naces. Cuando tú naces, efectivamente. ¿Y si a los 20 decides cambiarte el nombre? Va a funcionar. Sí. Eso puedes hacerlo tú y sobre todo lo hacen los artistas. Los artistas tienen mucha costumbre de cambiarse el nombre. Sí. Te va a cambiar todo lo que es tu trayectoria, tus cálculos, te va a cambiar en sí lo que va a resonar, la vibración que tú vas a tener, tanto para bien como para mal. Porque si lo haces armónicamente, vas a fluir, y si lo haces inarmónicamente, vas a bloquear. Puedes buscarte una vida un poco conflictiva. Sí, comentábamos el otro día, pues eso, el caso de una persona que se había cambiado el nombre y claro, descubre un poco el nombre, o sea, la numerología, y dice, ostras, pues yo me he cambiado el nombre. Entonces, claro, ya mi vibración no es la misma. Claro, lo que tú decías, pero es que coincidía que el nombre nuevo que se había puesto coincidía numéricamente con el mismo que tenía de nacimiento, casualmente. No suele pasar, sí, porque es bastante complicado. Sí. Igual que no hay un nombre, hay muchas veces que dicen, pues esto puede ser como el zodiaco, ¿no? Que si eres Aries, y si tienes el ascendente que corresponda, pues serás un tipo de persona igual a otro que sea igual. Sí, pues no, porque claro, te cambia la posición en que los astros en el momento que naces pues te acompañan. Con esto pasa lo mismo, que es muy difícil tener una fecha de nacimiento y un nombre con apellidos exactamente igual que otra persona. Entonces, claro, va a cambiar sí o sí. Incluso llamándote igual, los apellidos, teniendo el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento, lo más normal es que tus apellidos no coincidan. Pero puede coincidir. Es muy difícil. José García Martínez. Es muy difícil. Nació el mismo día, pero en dos ciudades distintas de nacimiento. Entonces ahí sí que habría que jugar con la ciudad de nacimiento. Es complicado, sí, pero para eso está la fecha, o sea, el lugar de nacimiento.
Claro, que sería lo que les diferenciaría a esas dos personas. Sí. Y la hora también, sí, y la hora, pero ya que coincida ciudad y hora ya... Es muy complicado. Yo no conozco ningún caso todavía. Yo tampoco. Yo no conozco ningún caso. Fíjate la de cosas que nos puede cambiar simplemente unos números y una... Claro. Sí. Nosotros, por ejemplo, el programa primero que hicimos en tu casa, empezamos un 24 de febrero del 2017, que creo que suma 9 si no me equivoco, ¿vale? El 9 está bien para comenzar el programa. Vamos a ver, sería un día. Eso me interesa a mí saberlo. Sí, por eso. Sería un día 9, pero realmente lo que hay que valorar ahí, lo que tendría más sentido y más valor, es el año. El año físico, el año universal, sería un año 1, que es en el que estamos, en el 2017. Los números, las cifras en numerología se sacan reduciéndolas a un solo dígito, del 1 al 9. En el caso del 2017, sumando cifra a cifra cada uno, sería 2 más 0 más 1 más 7, tendríamos un año 1. Ese 1, 10 que es 1. Ese 1 es el que regiría el primer programa, porque está hecho dentro de ese año, y realmente pues es la fecha ideal para empezar cualquier cosa. Aunque luego nos vinimos aquí en el circular delante, éramos el 3 del 3. Bueno, pero es que es eso, es el momento ideal para emprender algo, y cuando tú emprendes algo, pues lo normal es que lo mejores y que lo lleves a... Y lo bueno también es que comenzamos en la puerta 8. Que el 8... que en un año 2 pues lo desarrolles un poco, y en un año 3 pues lo lleves a la creatividad, y así poco a poco cada año pues vaya progresando. Como ya nos están escuchando ahora en la tele, pues ya saben que tienen que prorrogar esto para que lleguemos al 3 y al 4 y al 5 y hasta lo 9, que haga falta. Hasta el 9 y empecemos otra vez a partir del 1. Exacto. Claro. A quien corresponda. Muy interesante. ¿Qué más cosas podemos descubrir o puede descubrir una persona a través de la numerología? Pues una muy interesante y muy bonita es que tu propio nombre es un mantra. Un mantra es una palabra, es una frase que se canta, se repite muchas veces, tiene una vibración, y esa vibración pues es lo que hace que digamos eleve la frecuencia. Tu propio nombre, cantándolo, bien como a ti te venga, palabra a palabra, por nombre, apellido y segundo apellido, es un mantra que tiene una vibración muy potente y que la gente desconoce realmente. ¿Cantado por ti mismo? Sí. Eso sería... Es muy importante porque se da el caso donde mejor se ve, por ejemplo, es en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol, cuando miles de personas se ponen a animar a su equipo o a su jugador, normalmente lo que hace es que la vibración de ese jugador, aunque él no lo note, no sea capaz, no sea consciente de la vibración que le está transmitiendo esa gente, pues lo único que le va a hacer es elevarle la frecuencia vibratoria y hacer que realmente pues juegue mejor. También pasa con los santos, cuando tú vas a una iglesia a ver a la Virgen o a ver a un santo determinado, ¿qué pasa? Que la gente que va a ese sitio va con una intención determinada, que lo proyecta sobre esa imagen, bien rezando. Por eso las oraciones son tan importantes, tienen tanto poder, porque son mantras que la gente las hace muchas veces y a las cuales le están metiendo una vibración muy importante. Y por eso resuenan tanto y tienen tanta energía. Bueno, es decir, nombrar el nombre de Dios o de Alá, lo mismo me da, en un momento determinado que se esté haciendo una ceremonia importante, pues tanto... Con una intención determinada, positivamente... Estamos aumentando también... Sí, claro. Sí. Es curioso porque también cuando te llaman, tú vas andando por la calle, estás de espaldas y gritan, sí, por ejemplo, Paco, pues lo normal es que tú te gires, aunque no sea ese Paco al que están llamando. Claro, y aunque no sea la voz la que te llama. Y es una vibración que tú ya has relacionado. Es muy curioso porque, claro, hay cifras con las que estás jugando y estás viendo, que es como cuando sale el sol al principio de tu vida, están iluminando el camino, pero realmente no tienen mucha fuerza. Pero conforme va avanzando tu vida, cuando llegas a la madurez, pues esas cifras se hacen más importantes en tu vida, cobran más significado, porque realmente, claro, has cogido una experiencia, has cogido una luz que durante toda esa trayectoria pues te han ayudado a crecer, a aprender cosas y a desarrollarte, y llegado a esa cierta madurez es cuando tú empiezas a desarrollarlas.
sería el resultado de tu fecha de nacimiento, el dígito de tu fecha de nacimiento con la de tu nombre completo. Esa fecha, ese número es muy importante, pues a partir de que llegas a la madurez. Con el tema de los rezos, de los mantras que has dicho, lógicamente, claro, ese mantra tiene unas letras y esas letras tienen unos números y llegaríamos a la conclusión de una vibración en un determinado rezo, como puede ser el Padre Nuestro, puede ser cualquier otro rezo. Sí. Un mantra tibetano, como el Om Mani Padme Hum, por ejemplo, un rezo árabe, indiferentemente. Entonces es muy importante la oración que se reza, porque no tiene la misma vibración. Sí, pero aparte, y bueno, y ahí también se juntan, pues eso que determinadas palabras, como puede ser el Om, el Aum, esas letras metidas en tu propio nombre, como puede ser que te llames Simón. Simón realmente es un nombre de poder, porque esas dos fuerzas de esas dos letras en tu nombre te iba a preguntar eso. Son muy importantes porque tienen una frecuencia vibratoria muy alta. Entonces, claro, realmente es un nombre de poder. Me pasó un caso muy curioso con un chico que hablando con él y tal, tuvimos un intercambio pues muy interesante, muy gracioso. Nos estuvimos contando la vida a través de una experiencia que tuvimos y nos obligaron a contarnos la vida con un ejercicio, ¿no? Y claro, él, cuando me dijo su nombre, yo, eso que caes y dices, ostras, como que le daba reparo decir su nombre, ¿no? Y cuando ya acabamos todo, me acerco a él, me despido, pues nada, está muy a gusto contigo, no sé, pues nada, muy bien. Y le digo, entonces en ese momento que ahí le pregunté, ¿no te gusta tu nombre? Y me dice, no, ¿por qué lo dices? Yo digo, porque tú sabes que tu nombre es un nombre de poder. Dice, no. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llamaba, no me viene el nombre, pero vamos a poner que su nombre fuera Simón. Tenía su terminación de nombre era Enón, y él no había reparado en eso. Le digo, tu nombre es un nombre de poder y tienes una terminación que, si te fijas, es un mantra. Entonces, en ese momento se dio cuenta y dices, ostras, pues de verdad. Dice, pues sabes que ahora ya veo mi nombre desde otra perspectiva. Y yo digo, pues es lo que tiene la numerología, lo que te acerca, pues es muchas veces a eso. Claro, parece que no, pero ayuda mucho. Ayuda mucho, sí. Me imagino que como la carta natal te ayuda a conocerte a ti mismo y saber, decir, tus defectos, tus virtudes, que puedes potenciar. Eso, y también los ciclos de vida en los que te mueves. Nosotros nos regimos por ciclos de todas las personas humanas, nos regimos en numerología por ciclos de 9 años. 9. De 9, del 1 al 9, porque una vez que llegamos al 9 sería el 10, y el 10 realmente reducido sería un 1, y a partir de ahí empezamos otra vez. Entonces, los ciclos de vida son de 9 años, y que, por ejemplo, con el ciclo 1 es cuando empiezas todo, con el ciclo 9 es cuando lo terminas todo, y lo que no termines por las buenas, pues lo vas a terminar en un año 1 a las malas. Es lo que tiene, que cuando uno no cumple su camino, pues si intenta esquivarlo, pues le van a decir, no, tienes que volver para atrás para acabarlo y acabarlo bien. Por eso la importancia que se dice a las décadas, ¿no? Es decir, a los 10 años, a los 20 años, a los 30, a los 40, que son cambios de décadas que son tan importantes. Sí, sí. Curioso. Sí, la verdad que es muy curioso, y además te ayuda muchas veces. Hay un trabajo muy interesante que es, a partir de tu fecha de nacimiento, ir viendo tus años emocionales. Y ir calculando y ir viendo cuál es un año 1, cuál es un año 2, cuál es un año, así sucesivamente hasta el año 9, desde que naciste hasta ahora, por ejemplo. Y el ir buscando las concordancias, pues mira, este año me casé, pues mira, casualmente es un año pues 5 o 6. Este año empecé un trabajo, pues un año 1. Cómo esas cosas te están pasando, tú no te estás dando cuenta de realmente lo que te está pasando, y son cíclicas. Como cogí un trabajo en un año 9 y no duré. Y no duré, no me duró. Monté un negocio en un año 9. Un año 9 y lo tuve que cerrar porque es que no iba y no funcionó, y me tocó cerrarlo y me generó muchas pérdidas. Sí, pero hay gente que ha montado negocios en año 9 y pueden estar forrados. Sí, pero no es lo normal. No es lo habitual. No es lo normal. La vibración no es la correcta. No acompaña. El negocio puede funcionar, pero no a lo mejor con la suficiente... Con mucho más esfuerzo. Aún podría haber sido mejor. Sí. Hay que podría haber llegado a un mejor puerto. Exactamente, como que poner más esfuerzo. Pues continuamos enseguida con la noche mágica. Ahora nos tenemos que marchar unos minutitos a publicidad, pero volvemos enseguida. No se marchen.
bueno, pues ya estamos de nuevo aquí con ustedes y dispuestos a acompañarles con la Noche Mágica. Antes les recuerdo el correo del programa para cualquier sugerencia que quieran hacernos llegar, cualquier cosa, lanochemagicavalencia@gmail.com. Y retomamos esta interesantísima entrevista que tenemos en el día de hoy, con nuestro invitado. Sí, bueno, continuando con el tema, porque la gente, pues por lo que hemos dicho, que quizás se preocupe, ostras, yo el año pasado monté el negocio y pues entonces, y me va mal, pues seguro que voy a cerrar. No tiene por qué ser, porque no es el número del año en sí. Habría que ver qué número es un número 9. Correcto. El año, por ejemplo, ahora estamos en 2017, es un año 1, pero es un año 1 universal para todo el mundo en general. Como vibración universal. Lo que pasa es que cada uno tiene su propia frecuencia vibratoria de año, de ciclo numerológico, que viene a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, para una persona que naciera, su número de nacimiento fuera un 4, se le sumaría el año universal de este año, que es un 1, y para él su año emocional, su año de vida, realmente no sería un 4, sino sería un 5. Pues sumaríamos el número 4 de su camino de vida con el número del año universal, que sería un 1, y entonces tendríamos que esa persona está viviendo realmente en un año 5. El año pasado, que era un 9, estaría viviendo entonces en un año 13, 3, que sería un 4. En un año 4. En un año 4. ¿Y qué tal es un año 4? Un año 4 es un año pues de mucho para trabajar, es un año donde se hace todo con bastante tesón, con bastante constancia. ¿Y empezar en un año 4? Empezar en un año 4 pues tampoco estaría mal, porque es un año donde los trabajos se hacen con esfuerzo, con mucha constancia, con mucha tenacidad, y lo único eso que no hay que pararse, porque cuando un número 4 se para, pues realmente lo siente como un obstáculo en su camino, y lo único que hace es hacerle ir más lento, que es una cosa que a él no le gusta. A las personas en ese ciclo de vida, pues lo que es mejor es que todo vaya rodado, que todo vaya poco a poco y que vaya fluyendo sin tropiezos. Bueno, entonces una persona que tenga el número 4 es buena. Una persona que sea un número 4, pues es una persona, numerológicamente, pues es el representante del trabajo artesano. Es el que trabaja en su casa, que no le gusta que le molesten, el hacer las cosas profesionalmente, con insistencia. ¿Podría ser un líder? Un líder, no, un líder es un 1. Un líder es un 1. Un 4 no serviría para ser un líder. Donald Trump es un 4. A ver. Sí. Realmente sí, pero realmente se está viendo que no es un líder, porque hay muchísima gente que no lo está apoyando, y sobre todo las iniciativas que tiene, la gente no lo secunda. Claro. Entonces, lógicamente, no es un 4. Él va a la suya, él es un señor que ha creado una importante suma de dinero y con sus negocios, porque su trabajo es trabajo. De hecho, muchos trabajos, muchas veces ha ido a la quiebra, y se ha rehecho, se ha vuelto a rehacer. Yo creo que tiene alguien que se dedica a la numerología, que está ahí diciéndole ahora esto. Sí. Normalmente claro. Tanto como la numerología no. Bueno, pero algo relacionado. La astrología sí. La astrología sí, porque marca mucho más, y además es mucho más amplia a nivel universal. Te traza mucho. Yo los primeros contactos que tuve también antes de empezar con la numerología en serio fue con la astrología, y te asombras, pues eso de cómo Hitler manejaba la astrología. ¿Qué número era Hitler? Pues no lo sé. Buena pregunta. En el descanso lo averiguamos. Sí que sé que era Escorpio, pero el número no lo sé. Bueno, 4 hay más 4. Sí. El compañero Pepe también es un 4, pero bueno. ¿Y yo cómo os puedo saber qué número soy? Pues muy fácil, nos das tu fecha de nacimiento y sabemos. Y hay que darlo en ¿Qué número eres? En el descanso. En el descanso aprovechas y nos lo das. 6 del 8 del 75. 6 del 8. 75. No habéis oído nada, ¿eh? No, que va. Si no las aparentas. Muchas gracias. Aparentas más. Es que estamos en directo, o sea que. Vamos a ver. Hitler es un 5. Sí. Es un 5. Sí, nació el 20 de abril de 1889. Vamos a ver qué sale ahí. A ver si es un 5, a ver si lo he hecho bien.
No, están mirándome a mí. Sí, pero también estamos mirando. Tú eres un número 9. Un número 9. Un número 9 es digamos, lo que te va a decir que eres como en un zodiaco, te podría decir que es un Aries, un Tauro, un Capricornio o un Piscis. Es un número de los muchos que te componen. No es que sea el que rige, sí que es el número que todo el mundo saca porque es el más sencillo de sacar, que es sumar los dígitos de tu fecha de nacimiento dígito a dígito, y con eso sacas un número. Hay que ver mucho más, no sé cómo leer el horóscopo del periódico. Correcto. No es el tuyo. Ese número es el número general, ese número lo puede tener cualquiera, y a través de ese número pues te puede decir pues eso. O sea que este año estaría, si le sumamos el otro, estaría en un año 10, que es un año 1, que para empezar está muy bien. Ah, vale. O sea, pero con el 9 solo estoy muy mal, ¿no? No hay números buenos ni malos. Vale. Ya me dejáis más tranquilo. Luego están los números, sí que hay almas viejas que se reconocen porque normalmente sus números son repetidos, son dígitos repetidos. Por ejemplo, el 11, que es 111, el 22 o el 33. Esos vienen a la vida con un trabajo más importante que hacer, con un esfuerzo más considerable que el resto de la gente. Sí, eso te iba a comentar yo, porque tú siempre dices que hay que reducir a un número, pero yo sé casos, bueno, yo lo sé, ¿no?, de que sumas la fecha de nacimiento, ¿no?, y el número que te da es el 11, ¿vale?, que es un número maestro, como sabemos. Sí. Entonces no habría que reducirlo al 2. En ese momento no habría que reducirlo, pero claro, siempre que no sepas de numerología. Si sabes de numerología no debes de reducirlo. Si no sabes de numerología, lo mejor es reducirlo, porque además no vas a saber interpretar lo que te está diciendo, y lo único que te va a crear es un poco de mareo, porque claro, te va a poner cosas que para vibrar en esa frecuencia normalmente un 11 primero vivirá en 2, y cuando ya ha comprendido que su vibración es más alta es cuando le llega realmente el camino del 11 o del 22. Sí, porque el 2 es la dualidad y es el que te crea el conflicto. Correcto. ¿Y un 22? Porque también es un número maestro y hay gente que lo suma 22. El 22 es un número maestro, pero es un número más de trabajar con la materia. Así como el 11, por ejemplo, es muy espiritual, es una persona que ha venido, digamos, a enseñar, a dar por enseñar al resto de la gente. El número 22 trabaja más con la materia. El 22 es un 4, ya tenemos ahí una relación con la materia, lo estaría enseñando. Si no vibras en esa frecuencia, vibras en la frecuencia del 4, que es el trabajo en la materia, y un 22 es un número más elevado, y normalmente ese trabajo lo que harías es internacionalizarlo. Cuando no has acabado de abrir una empresa y ya estás abriendo otra sucursal, estás pensando en abrir otra sucursal ya que has abierto esa otra, o que la tienes medio en marcha, y cuando ya estás a punto de abrir la tercera ya estás pensando en expandirte por todo el mundo. Eso es un 22. Sí, muy bueno. El 33, hay muchos 22 por ahí, entonces. No, 33 hay menos. 33 hay muchos menos, pero 40, también, y 44 ya pues también complicado. Muy poquitos. Sí que hay, pero ya no puros, y la verdad que tienen un trabajo bastante complicado, porque ya sus retos son bastante difíciles, y no todo el mundo, aunque tengan ese número, pueden vivir en esa frecuencia. Pero además no influye solamente eso, ¿no? Lo que hemos dicho. No, influye. Que esto es, si no sería como el horóscopo, que lo que decía sí, José Miguel, ¿no? Influye, por ejemplo, el día de nacimiento. El día de nacimiento. Eso te iba a preguntar. Tu día de nacimiento. ¿Yo? No, vale. Tu día de nacimiento, de tu fecha de nacimiento. Sí. Por ejemplo, tú naciste en un día 6. Sí. Pues eso te va a decir realmente con las herramientas que tú vienes para realizar ese camino que es un 9. Además, después de comer, yo ya dije, no, espérate, yo soy el postre ya. No, que te tomaste claro. Y además un viernes, porque yo dije, pues mis padres por lo menos que estén en casa. Que estén en casa, que puedan hacer la siesta. Pero bien, sí. Pero pues, sí, entonces también influye mucho también el día de nacimiento. El día de nacimiento te va a dar las herramientas con las que tú dispones para realizar ese trabajo, por ejemplo, del número 9. Muy bien. Claro, y cuando lo reduces por el tema del 11, el 22 y el 33, ¿cómo lo sumas? Por ejemplo, un 15 de enero de 1980, ¿cómo lo sumarías? Dígito a dígito siempre. Dígito a dígito. Cuando da, por ejemplo, sí, lo mejor es sumarlo dígito a dígito, porque hay veces que te da un número maestro y está encubierto, que es lo que muchas veces nos pasa.
cuando nos da un número 4 o un número 2, según cómo lo sumes, porque hay veces que la gente tiene costumbre de sumarlo por bloques. Por eso. Y al sumarlo te da un número 4, entonces es mejor realizar otro tipo de suma, que es sumar, por ejemplo, el día de nacimiento y el mes de nacimiento, y esas dos cifras sumárselas al año. Y luego, una vez que la has sumado al año, sumar cifra a cifra el año, y entonces normalmente sí que te da el número maestro encubierto. Vale, creo que nos has mareado a todos. Vale. A mí no, pero bueno. Sumas el día de nacimiento al mes de nacimiento, y eso te va a dar una cifra. Por ejemplo, si es el 6 del 6, te va a dar un 12. Ese 12, por ejemplo, lo sumamos al año 1963 y sería, en vez de 1963, daría 1975. Ese 1975 lo sumas 1 a 1, y tendrías 17 y 5, 22. Ahí me quería yo llegar. Y entonces sería, ese 4 sería un número maestro. Vale. Encubierto. Soy un número maestro. Sí, el maestro está encubierto. Sí. Por eso no sale. Entonces, es muy importante lo que es la fecha del día, la fecha del mes, la fecha del año, la manera de sumarlo, porque claro, hay muchas escuelas y cada uno... Sí, veo que tú haces como una conjunción, ¿no? El problema de la numerología es que tenemos la herramienta de internet, que todo el mundo mete baza y cada uno cuenta las cosas de una manera. Entonces, a mí me ha gustado siempre investigar, porque claro, el primer tropezón que tuve yo con la numerología fue que cada uno dice una cosa. Y dices, bueno, ¿y entonces esto cómo se casa? Y si uno me dice una cosa y otro me dice otra, ¿esto cómo lo puedo? Entonces, pues te vas a investigar a los antiguos, que es realmente los que tienen la ciencia y realmente de donde sale todo. Y desde donde se desvirtúa todo, porque además el origen de la numerología viene de las letras hebraicas. Y entonces ahí, pues ya, entre traducciones, que normalmente del hebreo se tradujo al francés, del francés ya se tradujo al español o al inglés o al alemán, y ya claro, ahí hay una mezcolanza. Luego pues intervienen también mucho los estudios americanos, y ya pues acaba de hacer ahí un Esto es como cuando a alguien se lo dice a uno, ¿no? El otro se lo dice a otro, y cuando te llega a ti, pues ya no tiene nada que ver, ¿no? Cuando se va corriendo la voz de uno a otro, pues la verdad cuando te llega a ti, ya vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Los números, digamos que lo mágico que tienen es, por decirlo de alguna manera, que lo pueden manejar un poco como más te interese. Lo veo por aquí, lo veo por ahí. A ver, estás autoengañándote, lógicamente. No te estás engañando, porque realmente tus números son tus números y vas a vivir ahí, quieras o no quieras. El camino además te va a poner, digamos que ciertos obstáculos para que veas que tu camino es ese, y que si te sales de ese camino, pues tienes que volver a tu camino, porque si te sales del camino, pues realmente te vas por otro sitio y él solo te va a volver a llevar. Vuelves al sitio, solo tengo que demostrar. Te va a volver a llevar al mismo. Sí, como juego de la boca, ¿no? Que también está bien, son los desafíos que llamamos en numerología, y está muy bien porque sirven para tomar conciencia de realmente cuál es tu camino, y que además cuando superas un desafío, el regalo que recoges es te da una satisfacción increíble, porque claro, es un reto superado. Claro. Es algo que se aporta a tu vida, que te llena mucho, porque claro, es una cosa, es un logro propio. Sí, es como además, que quiere hacer una maratón que se tiene que ir preparando, y cuando la hace se queda con esa satisfacción de y más si haces marca. Sí, exactamente. Pues ya increíble. Todavía. ¿La hora del nacimiento también influye? Porque hemos estado hablando de la fecha y demás, pero... Influye, pero ya también no son números, ¿no? Sí, también son números. Sí, también influye, pero ya no tanto. Antiguamente sí que se tomaba mucho en cuenta, por eso te digo en astrología sí que... En astrología sí, en astrología fundamental. En numerología, los libros antiguos sí que hacen referencia a las cifras de la hora de nacimiento, pero últimamente ya los estudios numerológicos que se hacen realmente no se tienen. O sea, que el que yo me esperase a que mis padres terminaran de comer es simplemente que quería comodidad, nada más. No, bueno, se supone que tú eliges tu fecha de nacimiento y tu sitio de nacimiento. Es muy importante, además es muy curioso, son cosas que te hacen reflexionar cuando estudias numerología, por lo menos a mí me ha pasado así. Es curioso que de 1,5 millones de espermatozoides, solo uno fecunde el óvulo. Eso te hace
no especial, te hace único y repetible. Todos los demás se quedaron por el camino en seres que no se llegaron a hacer. O sea, que es una manera de presentarte, o sea, de plantearte muchas cosas. Luego otra cosa también muy apasionante es que lo primero que tú dices, el primer regalo que te hacen, que sí que es verdad, el primer regalo que tú tienes cuando naces es tu fecha de nacimiento. Pero ¿qué pasa? Que tú antes de tu fecha de nacimiento lo primero que tienes son los apellidos de tus padres. Y luego ya se supone que tus padres te van a poner un nombre en función del sexo que tú tengas, que realmente... bueno, ellos eligen el nombre y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Supuestamente, si entraríamos en otro campo. Sí, porque ya es un tema ya un poco... Sí, ya. A ver, ahí tienes dos dosieres, ¿no? Sí, de numerología. De numerología. Creo que uno, digamos, que es la básica, y son creo que 15 o 16 páginas, que por lo que he visto ya es bastante información, y luego hay uno como más completo que he visto 40 y tantas páginas. Sí, unas 50 páginas. ¿Y qué diferencia, o sea, qué podemos conseguir, qué podemos saber más con el completo que con el otro? Vale. Es decir, ¿qué diferencia puede haber? La carta numerológica básica te va a explicar sencillamente cuáles son tus números reales, tanto de tu fecha de nacimiento como de tu nombre completo, y para que tú tengas una noción y te aproximes y te des cuenta que realmente pues la numerología sí que tiene un sentido y que realmente lo que los números están transmitiendo pues es de alguna manera lo que te está pasando y lo que tú estás experimentando. Y la carta numerológica completa, pues aparte de esos números básicos, pues te va a explicar tus desafíos, tus dones, con lo que has venido a tropezarte, con lo que ya las herramientas que dispones para realizar ese trabajo, para que tú seas más consciente, para que tomes consciente de que realmente las cosas que te están pasando, te pones a recopilar y dices, pues vale, sí, yo en esta vida he venido y desde pequeñito he tenido la sensación de que yo tenía que hacer esto y realmente esto es lo que me ha gustado hacer, pero que realmente lo que me gusta es otra cosa. Pero eso no es lo que te corresponde. Entonces también, una eso, otra pues ahí te viene explicado tus años numerológicos, tus años emocionales, hay un trabajo para realizar. Realmente una carta numerológica es para leérsela, comprenderla, pero realmente es un trabajo para toda la vida. Es para ir leyéndola poco a poco. Esto yo, por ejemplo, te lo encargo. ¿Vale? Sí. Luego nos dirás dónde se puede encargar. Porque... Pero si yo te la encargo, tú la realizas, me la das y punto. ¿O no, hay alguna te la doy, ¿Hay algún seguimiento o algo de esto? Y te la tendría que explicar porque hay muchas cosas que tú vas a leer y realmente pues no vas a vibrar en lo que te están transmitiendo esos números, o no te estás dando cuenta realmente de lo que te está pasando, incluso a nivel de enfermedades. También se pueden sacar por numerología. Hay gente más propensa a un tipo de enfermedades que a otras. De hecho, ya hay también números, códigos sagrados numéricos con lo que también se sanan enfermedades, que es otra parte de la numerología, que eso ya es aparte de la carta numerológica, porque la numerología, la verdad que abarca, es un mundo sin fin. Sí, como entras ahí es una locura. Bueno, cuadrar, casar números, yo que hago números con más geometría, es un cacao que pasa. Pues imagínate. Bien, tú has dicho un año emocional, ¿no? Es decir, sí. No todos los años pueden tener un trabajo emocional. Tendremos años específicos marcados que nos serán mejores para trabajar esa emoción que a veces tengo contenida o... Para trabajar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, un año 1 es ideal para empezar nuevos proyectos, para el hacer borrón y cuenta nueva del año nuevo que traes y decir, pues bueno, pues a partir de ahora. Y es muy curioso, a partir del trabajo ese que se hace con el estudio, el irte dando cuenta de que cómo repites los años cíclicamente y cómo realmente en el año que estás, realmente decir, pues este año me corresponde hacer esto. Y si veo algo que el año pasado, por ejemplo, no hice o se me ha quedado y lo veo que me está ahí como empujando, como molestando, decir, vale, voy a eliminarlo para integrarlo en mi vida, que deje de, digamos, molestarme y poderme dedicar al propósito de este año para sacar mucho más beneficio al año y a tu vida.
Es fundamental el tener conocimientos de todo esto, porque sí, los números son... le da la vuelta totalmente a todo lo que te ocurre en el día a día, porque, sí, porque además, muchas cosas que no llegas a entender. Estamos inmersos en trabajo, comida, pagos, sí, televisión, descanso, familia, ir a comprar. Y claro, realmente pues a esto ni le dedicas tiempo ni de verdad es que... Pero es que es principal. No tienes... Pero claro, esto es un guión que dices, vale, a partir de este guión yo te puedo ayudaría a entender de otra manera. Claro, a plantearte todo de forma distinta. Natal, una carta numerológica, sabes mucho más de ti. Y claro, ahora entiendo por qué estas cosas, por qué me viene esto por aquí, por qué me viene esto por allá y puedes trabajarte. Hay mucha gente que llega a tener conflictos de que no sabe el porqué de las cosas que le están pasando, ¿no? Y de las cosas que se le repiten cíclicamente una detrás de otra, porque siempre cojo a ese tipo de pareja y con ese tipo de pareja no me siento bien, pues son cosas que es un toque de atención para decir, búscate otra pareja que no vivir en esa frecuencia. Sí, porque son como patrones totalmente como si fuesen idénticos. Continuamos enseguida, nos marchamos unos minutos a publicidad, pero no se marchen, aquí continuamos enseguida, en nada, volvemos con la noche mágica. Pues ya estamos de vuelta, amigos, nuevamente aquí en Onda Fallera, Onda Valencia Televisión, y retomando esta entrevista de hoy, este programa de hoy, con nuestro amigo Francisco Tomé, que está resultando súper interesante. Nos está dando hasta para después, hasta para los momentos que estamos con la publi. Cada vez se me hace más corto el programa. Sí, habrá que pedir a producción de ampliar tiempo. Tiene todos los números para que vuelva a venir. Sí. Tiene todos los números, ¿eh? Sí. Nunca mejor dicho. A ver, este programa tiene todos los números para que vuelva a venir. Eso está claro. Aquí, alguien que quiera profundizar más, porque claro, estaría bien poder sacar más, discernir una fecha, pero no hay tiempo para poder sacar un estudio de alguien para que lo vieran más. Sería muy, muy complicado. Sería un poco largo, y el problema de hacer la fecha de alguien es que lo primero es que me ha pasado cuando he hecho un curso de numerología, es que cada uno quiere saber su número. Exacto. Y como no hay... Pueden haber 2, 3 iguales, pero ¿qué pasa? Que en un grupo donde hay, por ejemplo, 11 personas, pues normalmente hay 2 o 3 con el mismo número, pero cada uno tiene un número distinto. Y cada persona quiere saber su número, porque lo que más le impacienta, el anhelo que tiene es por saber su número, que es lo que le va a transmitir y lo que le va a decir. Entonces, el hacer un ejemplo, pues la verdad que no le va a aportar nada, porque si coincide con él, sí que le va a aportar algo, pero el que no le coincida se va a quedar ahí con eso de decir, ay, pues si hubiera dicho mi número, yo me hubiera quedado más satisfecho. Entonces, claro, es un poco... Sí, bueno, ya Pedro ya te ha preguntado yo también, y Pepe ahí detrás también. Estamos aquí todos. Bueno, si alguien quiere hacerse cualquier cosa de estas, que contáctenos bien con el Círculo Adelante, o también pueden contactar contigo. A través de mi número de teléfono, de mi correo electrónico, pueden ponerse en contacto para que les realice una carta. ¿Y cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es frantobe@gmail.com. Y mi número de teléfono es 639 20 84 16. Un poquito más lento, porque si no la gente va... Mi número de teléfono es 639 20 84 16, sí, que va a aparecer en pantalla. Y claro, mi correo electrónico es frannumerología@gmail.com. Frantobe. ¿Por qué he puesto el otro? La costumbre. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre me gusta recordar, me gusta que lo digan así, sí, hablando, porque hay mucha gente que justamente las gafas no las tiene ahí a mano y dice, espérate a ver, me acerco a la tele. El vicio es que tengo dos. Que no lo veo. Uno que utilizo para una rama, pero el que más utilizo es el mío. Entonces, pues por eso te he puesto. Luego te lo rectifico. Si aplicamos un ejemplo, Jesucristo, 25 del 12 del año 1. 25. No, del año 0. Ese es el error. Es que es el año 1. El año 0 no existe. Es el primer año. Ahí está el error de que si el siglo XXI comenzaba en el 2000 o en el 2001. Ya. Bueno, si entramos ahí hay mucho que decir,
porque además también están pues eso, los años de hebreos, que no coinciden para nada con los nuestros, y es un tema complicado, la verdad que es un tema para darle muchas vueltas, ¿no? Sí, se le puede dar muchas vueltas. Lo único, pues pasa como con las letras, a cada letra le corresponde un dígito del 1 al 9. Por ejemplo, el 1 es la A, corresponde a la A, a la J y a la S. El número 9 corresponde a la I y a la R, por poner el de arriba y el de abajo, el primero y el último. Con el año pasas exactamente igual. Lo único que pasa es que hay que normalizar números en años y en letras para que nos lleven a una concordancia que además realmente luego ves que coincide cuando tú haces un estudio numerológico y la persona te dice, pues sí, realmente lo que me estás diciendo es lo que me está pasando y es lo que noto. Entonces no tiene mucha importancia los temas estos de los años, porque es uno de los temas que a mí empezó a marearme, porque claro, empecé a decir, bueno, ¿y el año 1 en qué año empieza? ¿Y por qué en un principio habían 9 meses y ahora hay 12? Y claro, te pones ahí y no sales, la verdad que no sales, y de ahí te llevas a la cábala y te vas a los caldeos, a los hebreos, a los egipcios. Pero con ese número es el 1-1, Jesús. Sería un 9. No, 25 del 1 del 1. No, 25 del 12. Ah, perdón, había entendido del 1. 25 del 12 del 1. Sería un 11, sí. Pero realmente Jesucristo se dice que es un 33. Normalmente todos los estudios sobre numerología... Si tiene un 33, podríamos echar para atrás y podríamos sacar la fecha de nacimiento exacta. Sí, es una cosa que yo hice, recuerdo que hice para saber si podía encontrar mi última encarnación. ¿Con numerología? Con numerología, sí. Interesante. Es un tema que, claro, como los ciclos se repiten, a partir de un poco la cábala, vas viendo cómo los años se van repitiendo, como los ciclos, esto también de los egipcios, como normalmente tu vida son 81 años, todo lo que pasa de los 81 años es un trabajo kármico, que vienes aquí porque a pagar deudas que has hecho en otras vidas. Entonces, calculando que tu periodo de vida son 81 años, lo que puedes hacer es ver qué año coincide anterior al tuyo. Y la verdad que es un trabajo interesante. Lo que pasa es que no te lleva a muchos... El resultado te deja un poco así como decir, puede, ¿no?, ser o no puede ser. Entonces, pues, 81 porque son los 9 ciclos de 9. Sí. Bueno, pues eso se termina el ciclo. Tal. ¿No sería interesante, si se puede, solamente sacar la numerología con nombre y apellido? ¿Qué nos daría eso? ¿Qué nos aportaría eso? Con nombre y apellido, lo que te transporta, o sea, la información que te transfiere tu nombre y apellidos es muy importante, porque, por ejemplo, las vocales, con el nombre completo se hace una distinción, que son vocales, consonantes y luego la suma de ambas, vocales y consonantes. Las vocales te van a decir la manera que tú quieres de vivir, es tu ser interior, lo que tú realmente deseas hacer en esta vida. Y las consonantes te van a decir la impresión que causas a los demás cuando te ven. Es tu manera, tu forma exterior. Lo que alguien percibe de ti nada más verte son tus consonantes. Y la suma de ambas va a ser las metas que tú vas a tener en esta vida, lo que has venido a hacer, a realizar en esta vida. Claro, casi ya no entraríamos en el bloque de la fecha, si yo soy palestino, si soy musulmán, si soy islamista, si soy hinduista, si soy... No, es que eso realmente no tiene nada que ver con la numerología. Por eso, al final... Y que en un nombre y apellido estén todas las vocales completas, las 5, ¿aporta algo distinto a que solo tengas 2 o 3 vocales? No, precisamente, no necesariamente. El que tengas todas las vocales no es una cosa. Vamos a ver, en numerología lo que sí que te va a decir es realmente los números que tienes. Ahí sí que eso se hace, es una tabla de inclusión donde se ponen todos los números del 1 al 9 y se van poniendo, por ejemplo, la cantidad de unos que tienes, la cantidad de 2 que tienes e incluso los números que no tienes. ¿Tabla pitagórica? Bueno, sí, la numerología que yo hago es la pitagórica, aunque he estudiado, he profundizado en las otras, porque la verdad que unas te llevan a otras, y lo que te va a decir realmente es lo que tienes en exceso
lo que normalmente tú tienes en exceso, las carencias que tienes, que realmente digamos que eso ahí lo trataríamos como si fuera un tema kármico, algo que tienes que hacer, algo que tienes que subsanar en esta vida para no pasar con asignaturas pendientes para la próxima reencarnación. Y bueno, y lo que tienes equilibrado según el número. Otra cosa importante, el número de la casa donde vives. El número de la casa donde vives, o del patio, muy importante, porque además te vas a sentir a gusto o no. Se sumaría el número de la calle más el número de la puerta. Sí, incluso también el nombre de la calle. De la calle también. ¿Y la planta también? La planta no hace falta, porque la planta no es significativa, es significativo el número de la puerta, que es lo que da el significado de la casa. Número 4, puerta 21, pero claro, el nombre de la calle, claro, también, claro, tiene su número. 12-8. Entonces te vas a sentir, si esa vibración vibra armónicamente contigo, te vas a sentir a gusto, y si no, pues vas a cambiar de casa. O vas a tener que hacer muchas cosas en tu casa para poderte sentir a gusto, porque... Y por su numerología, ¿alguien puede estar constantemente metiéndose o yéndose a vivir a casas que no le corresponden y por eso va... Sí, y por eso vuelve a repetir en la casa que no le corresponde. O no salir de ella. O no salir de ella, porque ya está en la casa que le corresponde, llega y ahí nace ahí, sus padres se mueren, se queda ahí, sí, y se muere ahí. Bueno, tenemos, aparte de nuestro camino, que viene por nuestros números, regido por nuestros números, tenemos también lo que nos dejan nuestros padres. Lo primero que recibimos son sus apellidos, antes de tener nombre. Cuando ya estamos gestando, cuando ya estamos ahí en el feto, ya tenemos la impronta que nos van a dejar nuestros padres, que es un trabajo importante, porque claro, es una herencia familiar. Y ahí también entraríamos si la fecha de concepción coincide con la de algún familiar, si la fecha de concepción coincide con la muerte de algún familiar. Eso ya serían herencias familiares que también se podrían ver. Y una pregunta, imaginemos, ¿no? Yo vivo en la calle tal, número tal, puerta 11, por ejemplo, ya que yo soy del 11, ¿vale? Y sumamos y me da una vibración que no es muy buena. ¿Puedo cambiar el número de la puerta? Como poder puedes. Bueno, pues ya sé que puedo. Como poder puedes. Pero ¿me afectaría numerológicamente? Sí que te podría afectar. Es que yo he oído, por ejemplo, a gente que dice, uy, yo vivo en esta puerta que es un 4 y no me gusta, y como me gusta el 10, detrás de mi puerta adentro me pongo un 6. No hace falta. Podías ponerte en tu puerta, si por ejemplo es un 11 y no te gusta, podías ponerte un 10 bis o un 12. Pero la gente que llega a tu casa no va a saber que, vamos a ver, que es la puerta del vecino. Lo único, pueden llamar al timbre y decir, yo vengo a la puerta 12 y esta no es, no, que la puerta 12 es la otra. Pero claro, digamos que va a cambiar un poco la vibración si hay un hecho muy curioso, por ejemplo, en China, el número 4 es un número de mala suerte. Ahí va. El número 4 es un número de mala suerte. Entonces, en la casa Alfa Romeo, cuando lanzó el Alfa 164, lo llevaron a China y se dieron cuenta que allí no podían venderlo. Entonces, el Alfa Romeo 164 en China es un 168. Porque el número 8 es un número de suerte allí. Igual que el 13 se dice que es mala suerte para nosotros. Es mala suerte en los Estados Unidos. Normalmente no hay edificios con planta número 13. Normalmente la planta número 13 como que desaparece. O bien es 12 bis o bien no existe y directamente de la 12 se pasa a la 14. Bueno, eso ya... Sí. O sea, la importancia. Incluso aquí en algún edificio, en algún hotel, también tengo constancia de que la planta número 13 no existe. No está, que realmente sería un 4. Sí, y normalmente no es un número, el 13 no es un mal número, no hay números ni buenos ni malos. El número 13, lo que pasa que a través del tarot, que es la muerte, la gente le ha cogido mucho miedo por una mala interpretación, pero realmente no es la muerte física, es la transformación. Son cambios. Es un cambio. En Japón es un cambio que hay que asumir. De suerte, el 13. Es un cambio que hay que asumir, y si lo asumes bien y si no lo asumes, pues claro. No vas a poder integrarlo en tu vida. En algunos sitios incluso dicen que es un número maestro, los judíos, porque son los 12 apóstoles y Jesús era el 13, entonces sí. También, claro, entonces por eso decimos que al final los números los manejo como a mí más me gustan.
Bueno, claro, si quiero que sea bueno, pues... tú te crees que lo vas a manejar como a ti te gusta, pero realmente te van a manejar ellos a ti. Sí, pero lo estoy viendo de otra manera. Sí, a lo mejor vibro de otra manera distinta y me puede ayudar más que bloquearme, no sé, comida. Sí, pues siempre se pueden hacer cambios para que no... Claro. ¿no? Sí, no está mal, es igual que el cambio de nombre. Lo único que pasa es que hay que hacerlo armónicamente, porque claro, ya que te cambias, puede ser en una buena frecuencia o en una mala frecuencia. Entonces, ya que lo haces, pues hazlo con prudencia, hazlo con conocimiento, que te lo recomiende alguien que sabe, porque si no, claro, puedes liar parda. Es lo que iba a decir, que para llegar a todo esto y para poder cambiar las cosas es necesario dos cosas. Hacerte tu numerología. Exacto, hacértelo, o sea, o conocer a alguien que te pueda... Alguien que te lo pueda hacer. O tener conocimientos uno mismo de ello, porque si no, estás perdido. Pero tan amplios, son muchos años de estudio para llegar ahí. Entonces, sí, por eso. Bueno, pues estamos a puntito ya de finalizar el programa de hoy, que una vez más se nos ha pasado volando, José Miguel. Volando. No sé si tienes alguna pregunta más. Se me ha hecho un 8 esto. ¿Qué? Se me ha hecho un 8. Sí, ¿no? Infinito. Si tienes alguna cosita más que quieras preguntarle. Creo que sí, Paco, pues como tú bien... Pues sí, que él mismo, cualquier cosa que a nosotros nos haya podido pasar, que seguro, más, pero bueno, a cualquier cosa que tú consideres importante, ahí tienes las cámaras para que no te quedes con nada por decir. Bueno, lo único que nos ha explicado es que realmente mucha gente le tiene miedo a la numerología porque la asocia con matemáticas. Teniendo su parte de aplicación, realmente no tiene nada que ver con las matemáticas, porque las matemáticas es una rama distinta en donde lo que se busca son más que cualidades de los números, que es lo que utilizamos en numerología. Allí lo que se busca son cantidades. Es una manera de querer aumentar, a las cosas darles un valor, una proporción, y claro, no tiene nada que ver absolutamente con el campo de la numerología, aunque trabajemos con números. Muy bien. Pues tendremos que repetir, tendrás que venir en otra ocasión, porque cuando queráis. Lógicamente yo estoy seguro que a la gente que nos está viendo le han quedado pues ganas de seguir conociendo un poquito más de la numerología, y estaremos encantados de... Sí, la verdad que es un tema apasionante, y cuando uno se pone, la verdad que es que no sabe parar, no sabe decir por qué es que una cosa te lleva a otra, y la verdad que es un tema apasionante. Sí, lo es realmente. Pues José Miguel. Yo solo añadir que el funcionamiento, según me has explicado antes, es si alguien está interesado, manda un correo electrónico, o bien por correo, o bien por correo electrónico, o bien por teléfono, o nos llama Círculo Atlante también, o bien en Círculo Atlante, podéis poneros en contacto con José Miguel. Hay que dejar los datos. Sí, luego tú haces la carta y luego quedas con la persona para y hablar sobre ella. Se le transfiere la información, se le explica detalladamente lo que significa cada número, por qué y demás, y nada. Más o menos me has dicho que la pequeña, que son las 15 páginas, una media a 20 minutos, media hora de explicación, y la que es completa ya me has dicho que te ibas a una hora por lo menos. Sí, será una hora aproximadamente, claro. Vale, muy bien. Pues nada. Pues muy bien, José Miguel, la semana que viene volvemos a estar aquí, muy bien, en la Noche Mágica. A ustedes ya lo saben, estaremos encantados, si lo desean, de volver a estar con ustedes aquí en Onda Fallera, Onda Valencia Televisión, en la Noche Mágica. Hasta entonces, hasta la semana que viene, sean felices. Hasta luego.